Darles nuevamente la cordial bienvenida a este curso de introducción al análisis de datos utilizando RStudio. En la presente sesión, correspondiente a la sesión número 9, estaremos trabajando el análisis de varianza bifactorial. En la ANOVA de dos factores fijos, se presenta el caso cuando se busca investigar el posible efecto de dos variables y el de su interacción con respecto a una variable de respuesta. Tengamos en cuenta que en la presente sesión vamos a trabajar en la ANOVA de dos factores fijos. La ecuación para modelar este análisis está representado por una variable respuesta, una media general, el efecto del i-ésimo tratamiento del factor A sobre y, el efecto del j-ésimo tratamiento del factor B sobre y el efecto de la interacción entre el i-ésimo tratamiento del factor A y el j-ésimo tratamiento del factor B, así como su respectiva variable, que es el error, que es una variable aleatoria, cuyo valor esperado es 0, y varianza sigma al cuadrado. Asimismo, son independientes entre sí. Tengamos en cuenta que en la sesión anterior, cuando trabajamos el análisis de varianza unifactorial, se realizó los procedimientos para el cumplimiento de los supuestos del error. En esta ocasión, vamos a trabajar directamente con el análisis bifactorial, de las cuales ustedes pueden utilizar el material anterior para verificar el cumplimiento de los supuestos de esta variable aleatoria que es el error. En el análisis bifactorial, las hipótesis nula y alternativa son las siguientes. Tenemos primero la hipótesis acerca de los efectos del factor A, donde decimos la hipótesis nula es que las medias son iguales o no todas las medias son iguales. La hipótesis acerca del efecto del factor B. También consideramos si no existe diferencia en sus medias o por lo menos existe un par que sí se presenta o existe un par de medias que presenta una diferencia significativa. Por otro lado, también vamos a tener la hipótesis nula y alternativa para la interacción. Hay que tomar en cuenta detalles importantes con respecto al procedimiento del análisis de varianza bifactorial. El procedimiento de prueba consiste en probar primero si existe o no interacción entre los factores A y B. Si la prueba de hipótesis de la interacción nos lleva a aceptar la hipótesis nula, es decir, si no existiera un efecto ocasionado por la interacción de los factores, entonces podemos analizar cada uno de los factores A y B por separado, para probar las hipótesis nulas de los efectos de las columnas y filas. Si se rechaza la hipótesis nula en cada factor, es decir, si no son iguales todas las medias, el siguiente paso sería determinar un orden entre las medias poblacionales, utilizando los diferentes métodos de comparación múltiple. Si la prueba de hipótesis de la interacción nos lleva a rechazar la nula, o la hipótesis nula, es decir, si hubiera evidencia de interacción entre los factores, entonces ya no tenía sentido realizar las pruebas sobre los efectos principales de los factores A y B por separado, pues no existe uniformidad en los efectos de los tratamientos. En este caso, se comparan las medias de las celdas individuales con el fin de determinar la media máxima y la media mínima. Entonces, estos criterios son muy importantes, puesto que lo primero que vamos a tener que evaluar al momento de elegir mejor tratamiento es evaluar la interacción. Solo en el caso de que la interacción no fuera significativa, se procede a evaluar cada uno de los factores de manera separada. Sin embargo, en el caso de que la interacción fuera significativa, ya no hay por qué evaluar los factores de manera separada, sino básicamente es verificar cuáles son la mayor media o la menor media y elegir el tratamiento que permita maximizar o minimizar tu variable de respuesta. El comando R para llevar a cabo el análisis de varianza bifactorial, nosotros lo podemos ver en pantalla, ¿no? Vamos a ver un ejemplo respecto al trabajo del análisis bifactorial. Y dice, la empresa PIC realiza una investigación para determinar si el rendimiento de sus empleados está influenciado por el nivel de capacitación y el turno de trabajo.
Para realizar este estudio se diseñó un experimento de dos factores. El factor A, representado por capacitación de personal con 3 niveles. Nivel 1, buena. Nivel 2, regular. Nivel 3, ninguno. Y el factor B, turno de trabajo con 3 niveles. B1, mañana, tarde y noche. En cada combinación de los niveles de capacitación y turno, se midieron los rendimientos de 4 empleados, que están representados obviamente por las réplicas. En la medición de los rendimientos se utilizó un procedimiento cuyos resultados son tiempos en minutos, indicando que a menor tiempo, mayor rendimiento. Los tiempos de rendimiento observados se dan en la siguiente tabla. Nosotros observamos aquí que tenemos los dos factores, factor capacitación y factor turno, con sus respectivos niveles, 3 con cada uno, y la combinación de los niveles pues nos originan en cierta manera los tratamientos. Acá tenemos los diferentes valores o variables respuestas y obviamente estamos ante un análisis de varianza bifactorial. Esta tabla nosotros tenemos que ordenarlo de manera correcta en un archivo cuya extensión aquí se visualiza que es CSV, y vamos a poder mostrarlo cómo es que se tendría que realizar el ingreso de los datos de esta tabla a la base de datos. Podemos notar que tenemos la variable capacitación, la variable turno y la variable respuesta, que es el tiempo, tomando en cuenta que a menor tiempo existe mayor rendimiento. Ahora, notamos cómo ha sido el ingreso de los datos en una base de datos respecto a la tabla del ejercicio. Tenemos entonces 3 columnas y en base a ello vamos ingresando los respectivos valores. Estos datos corresponden al archivo bifactorial.csv. Entonces, ¿qué es lo que nos va a solicitar en el ejercicio? Primero, lo que vamos a hacer es que nos permite o nos solicitan efectuar el cambio de variables a factor. Segundo, realizar las gráficas de efectos principales y gráfica de interacción. Alternativa C, al nivel de significancia del 5%, existe interacción entre los niveles de los factores capacitación y turnos de trabajo. Y la D, si no existe interacción entre los factores capacitación y turnos de trabajo, determine si los niveles de cada variable producen algún efecto en la variabilidad del rendimiento. De ser así, ordene los promedios de los niveles del factor o factores que tienen efectos significativos utilizando la prueba de rangos de Duncan. Muy bien, chicos. Entonces vamos a realizar el análisis factorial utilizando el software libre RStudio de una manera muy pausada para poder comprender cada uno de los detalles. Primero, tengamos en cuenta que los factores que posiblemente influyen o interactúen en rendimiento son el factor A, que es capacitación, con sus 3 niveles, y el factor B, que es el factor turno de trabajo, con sus 3 niveles. Segundo, aquí tendríamos pues el modelo matemático respecto a este ejercicio, y tenemos pues la variable respuesta, que es el rendimiento del empleado, ¿no? Tenemos la medida general, tenemos el efecto del nivel de capacitación I sobre Y, el efecto del turno J sobre Y, y el efecto de la interacción entre el nivel de capacitación A sub I y el turno de trabajo B sub J. Y obviamente la variable de error, que es una variable aleatoria, que obviamente se tiene que realizar los respectivos complementos de supuestos que lo hemos visto en la sesión anterior y que ustedes mismos lo pueden corroborar. Muy bien, ahora entonces nos vamos a dirigir a la consola de RStudio para poder trabajar las respectivas alternativas que nos están solicitando en el ejercicio. Nos encontramos en la consola de RStudio. Vamos a mostrar primero la base de datos correspondiente al archivo bifactorial. Ok, entonces vamos a colocar por aquí un breve comentario. La base de datos que viene a ser el archivo bifactorial, ¿verdad? .csv. Listos. Entonces vamos a digitar datos. Es un procedimiento que nosotros ya conocemos, ¿cierto? Ya sabemos que en este caso nosotros lo estamos considerando en la unidad de
¿verdad? Queremos que tome en cuenta los encabezados. Y cuando se trata de ese tipo de archivo, pues la separación es por puntos y comas. ¿Cierto? Muy bien. Por otro lado, ya saben que para un mayor manejo, utilizamos la función attach. Listos. De este modo, nosotros acabamos de mostrar la base de datos con la cual vamos a trabajar. Pues nuevamente, nuestro datos está compuesto por la variable capacitación, la variable turno, la variable respuesta, que es la variable tiempo. Ok, en el ejercicio, en la alternativa A, vamos a colocarle la alternativa A, nos están solicitando efectúe el cambio de variables a factor. Muy bien. Para ello, pues vamos a utilizar, ya sabemos que las variables son la variable capacitación o el factor capacitación. Vamos a utilizar la función capacitación, ok, o la función factor, perdón. Ahí tenemos. Por otro lado, tenemos también el factor turno, ¿verdad? Excelente. De esta manera, nos vamos a estar dando cuenta de que el factor capacitación y el factor turno, por ejemplo aquí, el factor turno ya es un tipo de variable factor con sus respectivas categorías. Alternativa B, vamos a colocar aquí. La alternativa B solicitada en el ejercicio nos dice: realice las gráficas de efectos principales y gráfica de interacción. Muy bien. Vamos a trabajar primero las gráficas de efectos principales. Para ello vamos a digitar efectos, frame. El primer factor es capacitación, factor turno, y la variable respuesta, que es el tiempo, ¿no? Listos. Plot. Ahora sí. Vamos a graficar obviamente los promedios. Y colocarle pues como título principal: gráfica efectos principales, ¿verdad? Excelente. En YLab vamos a colocarle aquí el tiempo, y el XLab vamos a colocarle aquí el factor. Muy bien. De esta manera nosotros vamos a poder visualizar la gráfica de efectos principales, tomando en cuenta que a menor tiempo existe mayor rendimiento. ¿Qué podemos notar? Por ejemplo, en el factor capacitación, la categoría o el nivel de capacitación buena es la que produce un menor tiempo, ¿no? Todos aquellos trabajadores que tienen capacitación buena, pues tienen un tiempo de rendimiento mucho menor, o el rendimiento medido en tiempo menor. Por lo tanto, tomando en cuenta, parece ser que la capacitación buena es la que produce mejores resultados con respecto a la variable de rendimiento, que a menor tiempo existe un mayor rendimiento. Muy bien. Antes de pasar a la gráfica de interacción, quiero puntualizar
este concepto muy importante, ya que estamos trabajando con análisis de varianza bifactorial, y obviamente la interacción es un punto que se tiene que evaluar. La interacción se define como una relación de dependencia entre el valor de la respuesta y los niveles de dos o más variables. La gráfica de interacción va a tener más o menos este comportamiento. Por ejemplo, en esta primera gráfica nosotros podemos visualizar que existe presencia de paralelismo. No hay presencia de interacción, o la interacción no es significativa o la interacción es nula. ¿Cómo podemos interpretar? Por ejemplo, decimos, acá tenemos el factor A, su nivel A1 y su nivel A2. Si nosotros nos hacemos la pregunta, ¿qué pasa con la variable respuesta cuando el factor A cambia de su nivel A1 a su nivel A2? Nosotros podemos notar que la respuesta sería que la variable respuesta va en aumento sin importar en qué nivel se encuentre del factor B, ya sea B1 o B2. Porque notamos aquí que del nivel A1 del factor A pasa al nivel A2 del factor A, la variable de respuesta en esos cambios siempre va a ir en aumento, tanto si considera la conexión con el nivel B1, miren, de A1 a 2 aumenta con el nivel B1, y de 1 a 2 también aumenta, considerando pues también el nivel 2. Por lo tanto, podemos decir que ahí no existe una presencia de interacción. Y este tipo de esquema hace referencia a la existencia de un paralelismo. Por otro lado, si repetimos la pregunta, pero considerando esta gráfica, la respuesta sería pues que la variable depende del nivel del factor B. Si B, por ejemplo, está en el factor B2, notamos aquí, por ejemplo, de A1 pasa al nivel A2, considerando el nivel B2, la variable de respuesta va a aumentar. Pero si B está en el nivel B1, la variable de respuesta que va a pasar va a disminuir. Por tanto, una interacción sí es una relación de dependencia. Aquí se muestra una relación de dependencia, porque una aumenta y la otra, la variable de respuesta, tiene un comportamiento diferente, inverso, disminuye. Entonces, la interacción es algo que gráficamente ya podemos ir visualizando, pero es importante poder comprender más o menos cómo sería la interpretación gráfica, que es la que justo acabamos de mencionar. Existen otras formas de interacción, como la que ustedes pueden observar. Miren, interacción nula, interacción positiva, interacción negativa o interacción inversa. Vamos a realizar la gráfica en el programa de RStudio y vamos a darnos cuenta cuál es el comportamiento solo gráficamente, si existe o no presencia de interacción. Entonces ahora vamos a realizar la gráfica de interacción. Vamos a utilizar esta función, este comando. Tenemos el primer factor, tenemos el segundo factor, tenemos pues la variable respuesta, ¿verdad? Interacción, capacitación, turno. Ok. Tenemos el factor capacitación y tenemos el factor turno. ¿Listos? Obviamente van a aparecer tres líneas y por tanto pues lo que vamos a hacer es presentarle el colorido de las líneas. Muy bien. Bueno, ahora tenemos el presente gráfica o la presente gráfica de interacción de capacitación turno, donde se muestra pues la presencia de paralelismo y obviamente al parecer hay una ausencia de interacción. Entonces podemos decir pues que
gráficamente está indicando que la interacción no muestra una influencia significativa, estadísticamente significativa, ¿no? Porque aquí notamos que hay presencia de paralelismo. Pero también me está mostrando que la capacitación, cuando es buena, ¿no? Se muestra que los rendimientos pues son mejores porque hay menor tiempo. Ok, entonces más o menos podemos notar o utilizar esta gráfica de interacción para darnos cuenta de que si hay presencia de paralelismo y por lo tanto no existe una interacción significativa gráficamente. Sin embargo, ustedes saben que debemos siempre acompañarlo con el análisis de varianza. ¿Ok? Muy bien, vamos trabajando la alternativa C. Dice, al nivel de significancia del 5%, nos dicen que respondamos si existe interacción entre los niveles de los factores capacitación y turnos de trabajo, pues, ¿no? Esa fue la alternativa C, lo que nos están solicitando, y pues para ello vamos a trabajar ya el análisis de varianza y factorial, ¿no? Entonces aquí tenemos el análisis de varianza, tenemos la función ANOVA, el comando ANOVA aquí, listos, y vamos trabajando pues la variable de respuesta en primera instancia al 126, no se olviden, para poder tener ese símbolo. Ok, tenemos la factor capacitación, ok, tenemos el factor turno, listos, y obviamente la interacción del factor, y decimos los factores principales, o la interacción de los factores. ¿Está bien? Entonces aquí tenemos el modelo, listos. Y aquí tenemos nuestro análisis de varianza y factorial. Acá nos quedamos un ratito para poder comenzar a interpretar cada uno de los resultados. ¿Cuáles fueron los criterios en el análisis de varianza bifactorial? Bueno, el criterio mencionó que primero que tenemos que visualizar es la interacción. Gráficamente observamos que había existencia de paralelismo, por lo tanto la interacción no era significativa, pero debemos respaldarlo haciendo uso obviamente de la análisis de varianza bifactorial, y aquí lo tenemos. Y justo miren, el valor P de significancia para la interacción es mayor que 0.05 porque es 0.970533. Por lo tanto, sí respalda la conclusión que habíamos hecho con respecto al gráfico de interacción, que la interacción no presenta pues una influencia significativa en la variable rendimiento. ¿Ok? Entonces, como primer paso en el análisis de varianza bifactorial es evaluar la interacción. Entonces, ¿qué dice? Que si no existe influencia significativa o no es significativa la interacción, recién pasamos a verificar los factores de manera separada. En este caso no existe influencia significativa, por lo tanto pasamos a evaluar cada uno de los factores. El primer factor es el factor capacitación, y notamos pues que en este caso el valor de P sí es menor que 0.05, rechazando pues la hipótesis nula, y se concluye pues que la capacitación sí es un factor que influye en el rendimiento de los trabajadores. Ok, entonces aquí tenemos dos asteriscos, es incluso altamente significativo, y el factor capacitación sí es un factor pues que presenta influencia significativa en el rendimiento. Lo cual no ocurre en el factor turno, ya que el valor P en este caso es mayor que 0.05 y el turno de trabajo no influye significativamente en el rendimiento. ¿Ok? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer, en definitiva, pues, es encontrar aquel nivel del factor capacitación que me arroje mejores resultados. Ok, muy bien. Ya nos encontramos pues en la alternativa D. La alternativa D hace referencia a que primero debemos evaluar la interacción. Si es que no presentara una influencia significativa, pasamos a evaluar cada uno de los factores de manera separada, de la cual nosotros ya hemos hecho la evaluación y hemos encontrado que es el factor capacitación quien presenta una influencia significativa. Por lo tanto, lo que vamos a buscar es
determinar el mejor nivel del factor capacitación haciendo uso de la prueba de rangos de Duncan. Tengan en cuenta que para la prueba de rangos de Duncan tenemos que instalar pues el paquete Agricolae, ¿verdad? ¿Listos? Porque es una prueba que está conectada con este paquete. Muy bien, entonces ahora vamos a trabajar o a seleccionar el nivel del factor capacitación, ¿cierto? Que me permita pues maximizar el rendimiento, ¿verdad? Pues aquí tenemos, estoy considerando nuevamente el modelo bifactorial. ¿Listos? Acá está la interacción. Muy bien. Y ahora pues ya podemos utilizar esta prueba, ¿no? Solamente capacitación, porque capacitación fue el factor pues que se encontraba o presentaba pues una influencia significativa. ¿Ok? Muy bien. Entonces para esto nosotros tengamos en cuenta por aquí un poquito de detallitos y unos tildes. Excelente. Muy bien, analizando los resultados otorgados por la prueba post-hot de Duncan para el factor capacitación, notamos que los niveles ninguno irregular no presentan diferencias significativas porque tienen las mismas letras, A y A, pero es el nivel buena del factor capacitación la que presenta una diferencia significativa con respecto a los demás. Entonces, el mejor nivel en el factor capacitación se estaría mostrando con respecto al rendimiento es en aquellos trabajadores que tienen una buena capacitación. ¿Ok? Entonces vamos a decir que el mejor rendimiento promedio lo presentaron los empleados con buena capacitación, mas no hay diferencia entre los promedios de rendimiento de los empleados con regular y ninguna capacitación. Muy bien, estimados participantes, en esta presente sesión hemos trabajado el análisis de varianza bifactorial, en la cual hemos realizado, por ejemplo, las gráficas para efectos principales y las gráficas de interacción, así como haciendo uso de la prueba de post-hot de rangos de Duncan, tomando en cuenta obviamente los criterios al momento de querer elegir el mejor tratamiento. No olvidar entonces que lo primero que se tiene que evaluar es la interacción. En el caso de no ser significativa, se tendría evaluando los efectos de factores de manera separada. Ok, muchas gracias, nos estamos viendo en la próxima sesión.